Aquí estamos, Señor, ante ti, Pepe, Alberto, Segundo y José, para darte gracias por toda nuestra vida. Gracias, Señor, en primer lugar, por darnos unas familias que nos acogieron en nuestro nacimiento y acompañaron nuestros primeros pasos, y que siguen acogiéndonos y acompañándonos aquí o desde el cielo. Gracias, Señor, por permitir que la congregación de los clérigos de San Viator nos haya dado la oportunidad de formar parte de ella desde hace 50 años. Gracias, Señor, por nuestros años de formación en su puerta, por los juegos y paseos por sus montes y campos, por el estudio, por los teatros, por la piscina, por las excursiones a Mioño y por todos los que nos ayudaron en aquellos años. Gracias, Señor, por el año de noviciado aquí, en el que, bajo la tutela del Padre Celso, nos preparamos para formar parte de la comunidad viatoriana y donde también hubo tiempo para jugar al fútbol en el Cerro San Cristóbal, para trabajar la tierra, para juegos de noche y para templar nuestras voces al son de los monjes de Solesmes bajo la batuta de Graciano. Gracias, Señor, por los 2 años de escolasticado en Escoriaza, donde nos calentábamos la cabeza con los estudios y los pies en los claustros, y con aquellas correrías por sus montes y las salidas a Aranzazú o a la Bogotá. Gracias, Señor, por habernos guiado a cada uno de nosotros por distintos colegios y destinos, y por haber encontrado en cada lugar viatores religiosos y viatores asociados que nos han acogido y ayudado a servirte y permitirnos así desarrollar nuestra vocación viatoriana en lugares y ámbitos diferentes. Gracias, Señor, por este día en el que, arropados por la comunidad viatoriana y por nuestras familias y amigos, queremos renovar nuestros votos. Hoy, con corazón agradecido, podemos decir en estas bodas de oro que, lejos de sentir que llegamos a una meta, nos afirmamos en nuestro compromiso de seguir caminando como viatores, ya con más paz y sin tantas prisas, esperamos, por los caminos del Señor. Para nosotros, celebrar las bodas de oro es seguir diciendo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy, después de 50 años, renovamos nuestros votos de pobreza, castidad y obediencia ante ti, Señor, ante la comunidad viatoriana y ante nuestros amigos y familiares. Muchas gracias a todos.